Hola, soy Gerard, el profesor de Mates 2, de AD, Economía, AD Derecho, CIF y Epidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondremos de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura, todo evidentemente enfocado a cómo nos lo explican en clase y sobre todo teniendo en cuenta cómo os lo preguntan en examen. Eso será fundamental. Además también dispondréis de un modelo de examen resuelto, donde veréis cómo hay que resolver cada una de las preguntas que nos realizan en examen. Luego tenemos clases en directo. En ellas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como principalmente resolver muchos exámenes. Cuantos más hagamos, mejor iremos preparados al examen de este año. Tened en cuenta, por favor, que los vídeos grabados podéis visualizarlos hasta un máximo de 3 veces. Cuando queráis, donde queráis y como queráis. Pero un máximo de 3 veces, ya que es un curso de uso individual. Además también cuando realizáis la inscripción os enviamos posteriormente un PDF con toda la información para hacer un seguimiento adecuado del curso. Tendréis todos los apuntes y luego posteriormente la información correspondiente a ejercicios y exámenes. Es fundamental disponer del dossier para hacer un seguimiento adecuado del curso. Con el dossier, siguiendo los vídeos y practicando exámenes como haremos, será más que suficiente para obtener una muy buena nota en el examen de este año. Antes de acabar, por favor, también indicaros que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier duda durante la evaluación continua, cualquier ejercicio, lo que tengáis dudas por ahí, por favor, podéis preguntármelo y estaré siempre a vuestra disposición. Una vez dicho esto, os dejo ya con la primera clase gratuita y empezamos el curso como tal. Empezamos ya con la información correspondiente al dossier, por favor. Vayamos a la página 2 del dossier. Aquí empezamos hablando del espacio euclidio, ¿de acuerdo? Importante, cuando hablamos en matemáticas o en la ciencia en general, de magnitudes numéricas, generalmente hablamos de dos tipos distintos, los escalares y los vectores. Escalares son básicamente cuando hacemos referencia a un único valor numérico, ¿de acuerdo? El número 422, el número 8, el que sea, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de vectores, hablamos básicamente de más de un valor numérico. Entonces, para entender bien toda la información que explicaremos en la clase de hoy, es importante que desde un primer término diferenciemos bien el concepto de vector y el concepto correspondiente al espacio vectorial, ¿de acuerdo? Básicamente el vector, ahora veremos un poco mejor la definición, pero corresponde a un conjunto ordenado de n números, ¿de acuerdo? Conjunto ordenado de n números. Se pueden representar siempre en filas o en columnas. Eso dependerá de cada uno, es indistinto, ¿de acuerdo? Podemos plantear X, Y y Z, o lo que sería lo mismo, X, Y y Z. Las dos formas son totalmente adecuadas para representar un vector. Evidentemente está formado por más de un componente. Cada componente hará referencia a una dimensión distinta. Entonces, evidentemente, tiene relación esto con el espacio vectorial. El espacio vectorial, que es lo que ahora les voy a indicar, se representa generalmente con Rn, ¿de acuerdo? Donde n hará referencia al número de dimensiones. En este caso, este vector x, y, z se encuentra en el espacio vectorial de R3, ¿de acuerdo? Porque disponemos de 3 dimensiones. Entonces, antes de continuar, indiquemos qué entendemos por espacio vectorial. Un espacio vectorial, básicamente, es un conjunto de vectores de dimensión finita donde cada componente corresponde a un número real. Es decir, si por ejemplo tenemos Rn, ¿qué ocurriría? Que Rn corresponde a lo siguiente: a cada uno de los posibles componentes, x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n, donde en este caso, dado que todos estos valores, x1, x2 y así progresivamente, todos ellos pertenezcan a los reales, ¿de acuerdo? Todos ellos pertenezcan a los reales. Deben pertenecer a los reales. Esta sería básicamente la información correspondiente al espacio vectorial. A partir de esta información
cualquier tipo de vector dentro del espacio vectorial correspondiente tiene que estar formado por tantas dimensiones como las que correspondan al espacio vectorial. Es decir, si tenemos un espacio vectorial formado por 3 dimensiones, tendríamos x, y, z. Este correspondería al componente de la primera dimensión, este al componente de la segunda dimensión y este, por último, al componente de la tercera dimensión. Si os fijáis, por favor, en la parte superior de la página 2 disponéis, en este caso, de 2 espacios euclidios, de 2 espacios vectoriales. Uno que corresponde a R2, que es el de la izquierda, donde tenemos únicamente 2 dimensiones, y luego el de la derecha que corresponde a R3, donde en este caso dispondríamos de 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Podemos hacer estudios con vectores de muchas más dimensiones. Generalmente en el examen tampoco encontraréis ejemplos con muchísimas dimensiones, pero es lo más recurrente, ¿de acuerdo? Seguidamente, una vez tenemos el concepto de el espacio vectorial y los distintos vectores que forman dicho espacio vectorial, tenemos que también tenemos las posibles operaciones entre vectores. Podemos sumar, restar, multiplicar. Vamos a mirar esta información. En primer término, lo más sencillo, sumar y restar. Repito, todos estos son conceptos muy básicos que deberíamos dominar relativamente ya, pero para hacer una pequeña introducción a lo que nos iremos encontrando en la asignatura, ¿de acuerdo? Sumas y restas. ¿Cómo sumamos y restamos? Muy sencillo, sumando y restando cada uno de los componentes de las distintas dimensiones. Es decir, si yo quiero sumar x, y, z, le quiero sumar el vector a, b y c, ¿qué haremos? Sumaremos los distintos componentes de cada una de las dimensiones. Dimensión 1, 2 y 3. Pues sumaremos esto y sumaremos esto. Lo mismo haríamos si fuese una resta. Si fuese una resta, restaríamos esto menos esto, esto menos esto y esto menos esto. Evidentemente, siempre el vector que obtengamos tendrá las mismas dimensiones que los vectores originales, ¿de acuerdo? Para hacer suma y resta de vectores debemos tener siempre 2 vectores que tengan el mismo número de componentes, ¿de acuerdo? Mismo número de dimensiones en su espacio vectorial. Para que lo veamos de forma muy clara, por favor, tenemos el ejemplo 1, ejemplos muy sencillos, página 2, parte central, si os fijáis, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué ocurriría? Que si me preguntan, por ejemplo, la suma de A y C, ¿de acuerdo? Si yo voy a sumar A y C, importante también esto, cuando representamos los vectores, se puede representar con todos los componentes, pero generalmente se plantea o en negrita, es decir, pondríamos la A en negrita, o también se puede plantear la A con una flecha en la parte superior. Esta es la nomenclatura de vector, es decir, plantear el valor en negrita o con una flecha en la parte superior. Así es como representamos que estamos hablando o que hacemos referencia a un vector. Yo en este caso, como no puedo plantear negritas, lo plantearé siempre con la información correspondiente a la flecha en la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a sumar A, le voy a sumar C, ¿de acuerdo? Estamos hablando en este caso de 2 vectores que pertenecen al espacio vectorial correspondiente únicamente a 2 dimensiones, ¿verdad? Por lo tanto, tengo lo siguiente. Yo estoy sumando A sub 1 A sub 1 y A sub 2, ¿verdad? Les sumo C sub 1 y C sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace el sumatorio en este caso? Lo que estábamos indicando, los componentes de la primera dimensión se suman entre ellos y los de la segunda entre ellos. Si hubiese más dimensiones, sumaríamos los componentes de cada una de las distintas dimensiones. Es decir, me quedará A sub 1 más C sub 1 y luego en la segunda dimensión A sub 2 más C sub 2. Y así lo mismo si hablásemos de restas, ¿de acuerdo? En el caso que digo de A y C, tenemos que la A corresponde a 4 y 1, ¿verdad? Y la C corresponde en este caso a menos 3 y menos 1. Por lo tanto, si hago 4 menos 3, más menos 3 me queda negativo, me quedaría en este caso 1. Y 1 más menos 1 me quedaría 0. 1, 0 correspondería al sumatorio de estos 2 vectores. Si hiciésemos una resta, por ejemplo, voy a restar ahora mismo, para hacerlo diferente, B y D, ¿de acuerdo? Si restamos en este caso la información correspondiente a B y a D, me quedaría la siguiente información. Mirad, tendríamos en este caso B menos D, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, si nos fijamos, B corresponde a 2, 3 y D corresponde en este caso a 4 menos 2.
haremos lo que hemos hecho antes. Restamos en este caso los componentes de cada una de las dimensiones. La primera dimensión, 2 menos 4 menos 2. Y la segunda dimensión, 3 menos menos 2, es decir, 3 más 2, me quedaría 1, ¿verdad? En este caso, perdón, 3 más 2, 5, ¿verdad? Por lo tanto, menos 2, 5 correspondería a la información de la resta de ambos vectores, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, tenemos aquí ejemplos un poquitín más complicados. Si miramos el ejemplo 2, tenéis ejemplos con vectores de 3 dimensiones. Se podría hacer con cualquier tipo de dimensión. Haré solamente uno. Si os fijáis, voy a hacer el ejemplo C, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el C tenemos en este caso que estamos sumando, porque dice que vamos a suma, de A más B, ¿verdad? Y tenemos que la A corresponde en este caso a 1, 7 y menos 2. Y luego tenemos que la B corresponde a 0, menos 2, menos 1. Pues lo mismo, realizaremos el sumatorio de los componentes de cada una de las dimensiones. Primera dimensión, 1 y 0, 1. Segunda dimensión, 7 menos 2, 5, ¿verdad? Y tercera dimensión, menos 2 menos 1, menos 3. Este sería el vector que corresponde al sumatorio de los vectores A y B, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, también podemos hacer otro tipo de operación, que es multiplicar el vector por un escalar, ¿de acuerdo? Producto de vector por un escalar. En este caso, el escalar en cuestión, que el escalar básicamente, lo hemos visto anteriormente, es un valor numérico únicamente, diferenciamos magnitudes numéricas, escalares y vectores. El escalar es un número, el vector un conjunto de números, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacemos es coger el escalar y multiplicar cada uno de los componentes del vector por el escalar en cuestión. Únicamente eso. Es decir, si en este caso tenemos A, que es 1, 7 y menos 2, que es el vector, y multiplico esto por K, por ejemplo, ¿qué haríamos entonces? Nos quedaría la siguiente información. Nos quedaría 1 multiplicado por K, 7 multiplicado por K y menos 2 multiplicado por K. Así es como resolveríamos este ejemplo, ¿de acuerdo? Así es como realizaríamos esta información. Para que lo veáis, si vais a la página 3, por favor, tenemos el ejemplo 3, que me dice, multiplica el vector A por el escalar 3, ¿de acuerdo? 4, 1 por 3. Por lo tanto, si hiciésemos esta información, 4 por 3, 12 y 1 por 3, 3, ¿verdad? Este sería el vector que obtendríamos, vector 12, 3, siempre en este caso con dos dimensiones. Evidentemente, cuando multiplico vector por escalar, el vector que obtendremos corresponderá o tendrá el mismo número de dimensiones, el mismo número de componentes que tenía el vector original, ¿de acuerdo? A partir de aquí, una información mucho más recurrente es trabajar con el producto interior, también denominado producto escalar o producto punto. Son tres sinónimos. Me lo puedo comentar de las tres formas, ¿de acuerdo? Producto escalar, producto interior o producto punto, que consiste en multiplicar la información correspondiente a dos vectores. En este caso, y primordial, no obtendremos un vector. En este caso, obtendríamos la información de un escalar, ¿de acuerdo? Obtendremos un escalar, es decir, un valor concreto. Aunque sea el número de dimensiones que tenga cada vector, siempre al fin y al cabo obtendremos un escalar. Evidentemente, para poder realizar la multiplicación, requerimos que ambos vectores tengan el mismo número de dimensiones o componentes. Es decir, si uno tiene 3 y uno tiene 2, no se puede multiplicar. Ambos deberían tener 3 o 2, ¿de acuerdo? En ese caso, para que veamos un ejemplo, por favor, mirad el ejemplo 4, el B. Tenemos un vector, que es el vector menos 1, 1, 1, y el vector B, que es el 2, 0, 2. Entonces, ¿qué haremos? Multiplicamos cada uno de los componentes de las distintas dimensiones y sumamos todas estas multiplicaciones. Es decir, aquí tendríamos menos 1, 1, 1, y a esto le multiplicamos 2, 0, 2, ¿de acuerdo? Es decir, estoy cogiendo el vector A y lo multiplico por el vector B. Lo que estaba comentando anteriormente, es primordial, es fundamental que tengan el mismo número de dimensiones, el mismo número de componentes, 3 y 3. Entonces, en la primera dimensión, ¿qué haríamos? Menos 1 lo multiplicamos por el componente de la primera dimensión del B, menos 1 por 2, por lo tanto, menos 2. Y a esto le sumamos la multiplicación del segundo componente, de la segunda dimensión. El segundo componente de aquí por el segundo de aquí, 1 por 0, 0. Y a esto le sumamos
Por último, la información del último componente, que sería en este caso 1 multiplicado por 2. Es decir, que aquí nos quedaría 0. Importante, ¿de acuerdo? Cuando obtenemos 0, ¿qué quiere decir eso? Que en ese caso podríamos indicar que los vectores son perpendiculares, ¿de acuerdo? Son ortogonales o perpendiculares en el momento que el producto escalar sea 0. Si es cualquier otro número, no podré decir tampoco que sean paralelos, pero podremos decir que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Que son ortogonales en el momento que el producto escalar sea 0. Estos son los cálculos más rápidos y más sencillos de vectores. Ahora haremos uno que será también importante para posteriormente la siguiente clase, cuando estudiemos la dependencia e independencia de vectores, ¿de acuerdo? Que es la combinación lineal de vectores. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, en el ejemplo 5 nos plantean el vector A, tenemos en este caso un vector que pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones, pues tenemos 3 componentes, me preguntan, ¿es combinación lineal de los vectores 7, menos 2, 0 y del vector 1, 0, menos 3? Para estudiar realmente si el vector A es combinación lineal de los otros dos vectores, lo ideal sería coger los dos vectores que estamos trabajando y multiplicarlos por un escalar y analizar si su sumatorio realmente nos da el vector estudiado. En el supuesto que eso se cumpliese, diríamos que sí que son combinación lineal, ¿de acuerdo? Que sí es una combinación lineal de dichos vectores, si no, no podríamos indicar esa información. Para hacerlo, ¿qué haremos? Muy sencillo, vamos a coger la información correspondiente a el vector B, lo vamos a multiplicar por un escalar, ¿de acuerdo? El que queramos, yo pondré la X, por ejemplo, ¿de acuerdo? X lo multiplicamos por el vector B, en este caso el vector B correspondía 7 menos 2, 0, y a esto le sumamos Y, por ejemplo, multiplicado por el vector C, que en este caso es 1, 0 y menos 3, ¿de acuerdo? Lo he puesto así, pero también lo podría poner en filas, es indistinto, mirad, podría plantear también así, 7 menos 2, 0 es esto, y 0, más y 1, 0 menos 3, me es indistinto como lo planteéis, si en columnas o en filas, y esto nos tiene que dar nuestro vector, que nuestro vector en este caso corresponde a ¿cuál, por favor? Al 26 menos 8, 6. Tenemos que comprobar esta información. Además, aquí no hay ningún tipo de dificultad. Aquí tenemos que multiplicar por un escalar, que es el que estamos buscando, y aquí por otro escalar, y luego hacer un sumatorio, evidentemente, un vector de 3 dimensiones, vector de 3 y vector de 3. Nos tendrá que dar algún tipo de resultado. Si tenemos una X y una Y que realmente concuerde con esta información, bienvenido sea, querrá decir que realmente sí que es combinación lineal cuando X tiene tal valor y la Y otro valor, ¿de acuerdo? Mirad, plantearíamos 7X en este caso. Si queréis, bueno, lo pongo todo y luego ya miréis la información. Menos 2X, en este caso 0, ¿de acuerdo? Más Y, 0, menos 3Y. Todo ello tiene que ser igual a 26 menos 8, 6. Recordad que cuando sumábamos hacíamos este más este tiene que darme este. Por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones, si os fijáis, ¿de acuerdo? 7x más y tiene que ser igual a 26. Luego tenemos menos 2x más 0 tiene que ser igual a menos 8. Y por último tenemos en este caso que 0 más 3, menos, perdonad, más, pero como es negativo, menos 3y, es igual a 6. Tenemos esta información. A partir de aquí es un ejemplo bastante sencillo en este caso. ¿Por qué? Porque si os fijáis en información, aquí puedo aislar fácilmente la X y aquí la Y. Si aislamos aquí la X, obtendría que en este caso la X sería menos 8 entre menos 2, ¿verdad? Que sería X igual a 4. Y la Y sería 6 entre menos 3, que sería igual a menos 2, ¿de acuerdo? Voy a comprobar si con esta X y esta Y obtenemos aquí la información de 26. Si esto realmente, con esta X y esta Y, obtengo 26, buena señal. Será sintomático que realmente sí que es combinación lineal. Este vector es combinación lineal de estos dos. Si esto no me diese 26, si esto por ejemplo fuese 20, entonces si no diese 26, quiere decir que no es combinación lineal. Voy a comprobarlo. 7 multiplicado por 4, 28. 28 menos 2, 26. Perfecto. Este vector es combinación lineal de estos dos. Si en vez de 26 aquí me hubiesen dado 25, diríamos que no, que ese vector
no es combinación lineal de los otros dos. Muy sencillo, pero así podemos plantear la información. Repito, esto será muy útil para cuando posteriormente estudiemos también la dependencia o independencia entre vectores, que lo haremos justo en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Seguidamente, si miráis en el ejemplo 3, tenemos aquí un ejemplo, en la página 3, perdonad, el ejemplo 6. Me dice, disponemos en este caso de los vectores 4, 8, 6 y la ponderación de las notas. Es decir, tenemos las notas y la ponderación. Me dice, trabajando con matrices, ¿cuál es la nota final del alumno? Claro, aquí tenemos una asignatura donde disponemos de vectores, de dos vectores, cada uno de ellos 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque evidentemente habíamos hecho 3 exámenes. Entonces, disponemos de las notas correspondientes en cada examen, que corresponden en este caso a 4, 8 y 6, es decir, el sujeto ha sacado en el primer examen un 4, en el segundo 8 y en el tercero un 6. Y esto lo queremos multiplicar por la información, porque quiero buscar la puntuación general, un producto escalar, por la ponderación de cada uno de ellos. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Pues 0,3, 0,1 y 0,6. 0,3, lo pongo con un punto para no confundir, 0,1 y 0,6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo que buscar? La puntuación total. Trabajamos con producto escalar sin ningún tipo de duda. En este caso, ¿cómo funcionaría? 4 por 0,3, 1,2, ¿verdad? Todo ello le sumamos 8 por 0,1, es decir, 0,8. Y todo ello le sumamos 6 por 0,6, ¿verdad? Que es 3,6. Por lo tanto, tendríamos 2 más 3,6, 5,6. Esta es la puntuación que obtendríamos en el examen o en los 3 exámenes, ¿de acuerdo? La puntuación total del sujeto en cuestión. Hubiera sacado un 5,6. Una vez visto esto, y ya para practicar y acabar esta parte ya y hacer algo un poquitín más complejo, os dejo un par de minutos para que resolváis, por favor, el ejemplo 7 que está en la parte inferior de la página 3. Es muy sencillo, lo resolvemos y todos juntos ahora mismo lo acabamos de comprobar.
Vamos a analizar, por favor, ya el ejemplo 7 de la página 3. Aquí tenemos información de todo lo que hemos ido explicando hasta ahora. Si os fijáis aquí en primer término tenemos un vector multiplicado por un escalar, aquí tenemos una resta, aquí un sumatorio y todo ello nos dará igual a un vector. Importante, si estamos sumando y restando, evidentemente el vector que voy a obtener, porque no es un escalar, es un vector lo que obtenemos al hacer sumatorios y restas, tendrá el mismo número de dimensiones, el mismo número de componentes que los vectores he sumado. Este tiene 3 componentes, por lo tanto, esto también tendrá 3 componentes. Aquí os planteaban 0, pero realmente hace referencia a 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Que quede clara esta información. Y además también sé que el vector D, evidentemente, también tendrá 3 componentes, ¿de acuerdo? También estará formado por 3 componentes. Eso que tengo que buscar, cuáles son los componentes que corresponden a este vector. Una vez visto esto, y antes de realizar el ejercicio, quiero que veamos dos aspectos importantes, o 3 aspectos importantes, de propiedades de los vectores, que los podéis ver en la página siguiente, por favor, página 4 superior del dossier. Tenemos la propiedad conmutativa. Son propiedades que se podrían deducir, pero bueno, ya que estamos, las comentamos, ¿de acuerdo? Si yo sumo dos vectores, que evidentemente deben tener el mismo número de componentes, se puede sumar A más B, que es exactamente lo mismo que B menos A, ¿de acuerdo? Luego tenemos la propiedad asociativa, que es cuando sumamos más de 2 vectores, como es el caso. Estas los sumas, me es indistinto, Pero quiero que veáis lo siguiente, A más B más C. Imaginaos que sumo primero A más B y luego más C. Esto es lo mismo que plantear A y a esto le sumo el sumatorio de los vectores B más C. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que es importante en este caso la propiedad asociativa? Porque en este caso, si os fijáis, hago esto menos esto más esto. Pero este vector no lo conozco. Será más cómodo primero realizar este sumatorio y luego finalmente ya restarle esta información, ¿de acuerdo? Además de esto, tenemos también la propiedad distributiva, que corresponde a cuando estamos multiplicando un escalar por un sumatorio de vectores, que se puede plantear también como el escalar multiplicando a un vector más el sumatorio del escalar multiplicando al otro vector, ¿de acuerdo? Son las 3 propiedades básicas que ahora mismo nos interesan. En nuestro caso, básicamente la importante es esta. ¿Por qué? Porque aquí, en estos datos, en primer término, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos este vector por el escalar, luego realizaremos el sumatorio de esto más esto, y luego tendremos que aislar la D. Tan sencillo como eso, no tiene más dificultad, ¿de acuerdo? Mirad cómo lo haríamos. En primer término, multiplicamos el primer vector formado por 3 componentes por el escalar 2, y nos quedaría lo siguiente. Tendríamos 8, 0 y 6, ¿verdad? Todo ello, antes de restar, le sumo. Le sumaré el menos 2, menos 1, menos 2, menos 3D, y todo ello será igual a el vector de 3 dimensiones, todo ceros, ¿de acuerdo? A partir de esta información, ¿qué haríamos? Sumamos estos dos vectores, ¿verdad? 8 menos 2, es decir, 6. 0 menos 1, es decir, menos 1. Y 6 menos 2, es decir, 4. Tenemos esta información. Todo ello le restamos 3D. Y esto es igual a 0, 0, 0. Si alguien lo entiende mejor planteando aquí 3 dimensiones, es decir, la X y desde los 3 componentes, lo podéis poner también, 3 y entre paréntesis el vector correspondiente. Lo pongo como D, pero me es indistinto como lo indiquéis, ¿de acuerdo? A partir, ¿cuál es el objetivo? Aislar D, ¿de acuerdo? Para aislar D, ¿qué tengo que hacer? Pues lo más sencillo es ponerlo en positivo. Esta parte irá para aquí y esto lo paso aquí en restando. Es decir, tendría lo siguiente, 6 menos 1, 4. A esto le voy a restar el vector que está en ese costado, que será el 0, 0, 0, y esto será igual en este caso a 3D, ¿de acuerdo? Repito, la D está formado por 3 componentes. Por lo tanto, si resto esto menos esto, me quedará 6 menos 1, 4. Y todo ello es igual a 3D. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A 1/3 multiplicado por 6 menos 1, 4, es igual a D. Así obtendré la D, que es un escalar multiplicado por un vector, cada uno de los componentes se multiplican por el escalar. 6 entre 3, 2, menos 1/3 y 4/3.
este sería el vector D. Así habríamos conseguido el vector D, que es la pregunta que nos hacían en la página 3, parte inferior. Una vez visto este concepto, y antes de empezar ya con la información correspondiente a la norma euclidia, quiero que veamos las interpretaciones geométricas de esta información. Es muy visual, pero así entendemos un poco más el concepto de los vectores, ¿de acuerdo? Ya sé que esta clase es un poco sencilla, realmente no tiene mucha dificultad, pero es un poco para introducir los conceptos que luego nos serán útiles. Es como una base muy simple para posteriormente poder entender mejor aspectos un tanto más complejos que iremos viendo a partir de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero esto quiero que quede claro desde el principio, por favor. Cuando hablamos de vector, mirad un segundo, por favor, en la página 4. Tenemos las interpretaciones geométricas. Vector, suma, resta y multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis en el gráfico correspondiente al vector, ¿corresponde a qué? Si os fijáis, el vector es la flecha, es decir, la flecha que hay desde el punto 0, 0, el origen, ¿de acuerdo? Y acaba en el punto correspondiente. Si tengo, por ejemplo, el vector A corresponde a 3, 2, ¿de acuerdo? Tendría lo siguiente. Tendría aquí en este caso X, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí las síes, 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos en este caso el vector 3, 2, plantearíamos 3, 2, pero no es un punto. El vector es esto, es la flecha que une el punto de origen con el 3, 2, que es en este caso el vector estudiado. Este es el vector que estaríamos trabajando, no el punto en cuestión, ¿de acuerdo? Si hacemos suma, pues tenemos que sumar la información correspondiente a un vector más el otro. Mirad, imaginad que a esto le sumo en este caso el vector B, que el vector B corresponde a, por ejemplo, 2, 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo aquí la información correspondiente a esto. En este punto, en el punto donde acaba el primer vector, le sumo el 2, 1. Mirad qué ocurriría. 2, 1. Es decir, aquí 2 más 5 y aquí 1, 3. Es decir, pasaríamos de aquí hasta aquí, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? Entonces, esta sería la información. Cuando estamos sumando, no se ve muy bien aquí, pero un segundo para que se vea mejor, voy a hacer al revés. Voy a poner aquí, por ejemplo, 1 y aquí 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? 3, 1, 3. Por lo tanto, aquí subiría esto 1, la X sería 1, y la Y 3, pasa del 2 hasta el 5. Por lo tanto, estaríamos más o menos por aquí. Esta sería la información correspondiente a el sumatorio de B partiendo del origen. Por lo tanto, la suma sería este vector. Este de aquí sería el vector que estaríamos trabajando, ¿de acuerdo? En este caso sería el vector que corresponde a la suma, sería el vector 4, 5, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Entonces, lo que hacemos es sumar a uno, otro. Lo mismo ocurriría si en vez de sumar fuese restar. Si en vez de sumar estuviésemos restando, ¿qué ocurriría? Mirad, tenemos el vector A y le resto el vector B, ¿de acuerdo? En ese caso, al A, que es este de aquí, le resto 1 de X y 3 de Y. Por lo tanto, tendríamos aquí el 0, aquí el menos 1, aquí el menos 2, aquí el menos 3. Mirad, por favor, ahora quito la parte de la suma y voy a trabajar con la información correspondiente. Aquí teníamos la suma y ahora voy a trabajar con la resta. Mirad, aquí tendría 1 para abajo y 3 en las síes, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Por lo tanto, me encontraría aquí. Esta sería la información correspondiente al B. Por lo tanto, aquí nos quedaría esta información, si os fijáis. 3 menos 1, 2 y 2 menos 3 menos 1, que es esta información de aquí. Este sería el vector que correspondería a la resta de ambos vectores, ¿de acuerdo? Así es como obtenemos de forma geométrica y representación gráfica la información correspondiente a la suma y a la resta. Si multiplicamos por un escalar, mucho más sencillo. Si tenemos, por ejemplo, la A, que es 3, 2, ¿de acuerdo? Y multiplicamos esto, multiplicado, por ejemplo, por el escalar 2, ¿qué me quedaría? Lo siguiente, mirad, teníamos el punto 3, 2, que correspondería a este de aquí, y ahora lo que haríamos sería multiplicar esto por 2, es decir, pasaríamos al punto 6, 4, que estará por aquí. Evidentemente, la línea continúa siendo paralela, ya que es la misma información, no ha cambiado en este caso, en ningún caso la pendiente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a mirar la norma euclidia, ¿de acuerdo?
La norma euclidia básicamente es la distancia del vector. El vector corresponde a esto. Pero si yo quiero estudiar, por ejemplo, estoy haciendo el punto 3, 2, ¿de acuerdo? Estoy en este punto de aquí. Y digo, vale, tengo esta información, pero quiero estudiar cuál es la distancia. La distancia me la aporta la norma euclidia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Muy sencillo. Para calcular la norma euclidia haremos lo siguiente. Generalmente se representa con la información de 2 barras. Él se puede plantear también la información correspondiente aquí a la flecha. No solo eso, se puede plantear así, ¿de acuerdo? Es una opción totalmente congruente. Y para calcularlo, muy sencillo. Para buscar la distancia que va desde aquí hasta este punto, haremos siempre lo mismo. La raíz de el sumatorio de los cuadrados de cada uno de los componentes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un vector, el vector A, que corresponde a el componente 1, el componente 2, el componente 3 y el componente 4, es decir, es un vector con 4 dimensiones, corresponde al espacio vectorial R4, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Que haríamos A sub 1, primer componente, al cuadrado, más A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado, más A sub 4 al cuadrado. Así es como realizaríamos la norma euclidia, ¿de acuerdo? En nuestro ejemplo, que teníamos el punto 3, 2, ¿de acuerdo? Para buscar la norma euclidia haríamos únicamente lo siguiente. La raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 9 más 4, 13. La raíz de 13 correspondería en este caso a la distancia que va entre el punto 0, 0 hasta el punto correspondiente al 3, 2, es decir, la distancia del vector, ¿de acuerdo? Además de estudiar la norma euclidia, que os acabo de explicar, tenemos aquí un par de ejemplos muy sencillos ambos, ¿de acuerdo? El ejemplo 8, si os fijáis, 3, 4, pues sería la raíz de 9 más 16, 25, es decir, 5, ¿verdad? Sería 5 en ese caso. Y en el otro sería menos el cuadrado, sería 4, 4 más 1 más 9, es decir, 5 más 9, 14, raíz de 14. Así solo calcularíamos el A y el B. También puedo estudiar, además de la norma euclidia, la distancia euclidia. La distancia euclidia es la distancia que hay entre dos puntos, ¿de acuerdo? Generalmente también se puede plantear entre dos vectores. Tenemos el vector 1 y el vector 2, por ejemplo, vector 1 y aquí tenemos el vector 2. La distancia entre estos dos correspondería básicamente a la distancia euclidia, ¿de acuerdo? Que sería la distancia entre los puntos donde finalizan ambos vectores, ¿de acuerdo? Para calcularlo, muy sencillo. Haríamos lo siguiente. Si yo estoy buscando aquí, si miráis un segundo la información correspondiente a la página 5, ¿de acuerdo? Se puede representar así, A menos B, o también se puede representar con la información de vectores, ¿de acuerdo? Y aquí haría lo siguiente. Plantearíamos, si tenemos, por ejemplo, un vector A y un vector B, formado cada uno de ellos por 3 componentes, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y aquí tenemos B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿de acuerdo? Haríamos lo siguiente, para calcular la distancia euclidia, haríamos en este caso A sub 1 menos B sub 1 al cuadrado, más A sub 2 menos B sub 2 al cuadrado, más A sub 3 menos B sub 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. En nuestro caso, por ejemplo, si miramos el ejemplo 9, por decir algo, tenemos dos vectores y me dice cuál es la distancia entre A y B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el vector A, que es 1, 2, y el vector B, que es 5, 5. Para hacer la información correspondiente a la distancia euclidia, haría lo siguiente, mirad, plantearíamos en este caso, tenemos solamente dos componentes, 1 menos 5, 4, es decir, menos 4 al cuadrado, y el otro sería 2 menos 5, es decir, más menos 3 al cuadrado, ¿verdad? En este caso, por lo tanto, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos la raíz de 16 más 9, 25. Es decir, que en este caso, la distancia euclidia de A a B sería en este caso 5. Podéis realizar lo mismo con los ejemplos que encontráis en el ejemplo 10, ¿de acuerdo? Son ejemplos relativamente sencillos y creo que no nos tendrán o no nos comportarán muchas dificultades.
Una vez tenemos esto, se podría explicar un poco más, pero dejaremos por aquí la parte de teoría. Voy a hacer dos ejemplos muy rápidos de la información que hemos estado mirando ahora mismo de vectores, ¿de acuerdo? Ejercicios que se pueden extrapolar a cualquier otro ámbito de la vida real. Tenemos el ejemplo 11 y el ejemplo 12, ¿de acuerdo? Miraremos ambos tipos de ejercicios muy rápidamente. El 11 lo haré ahora mismo con todos juntos y el 12 lo planteáis rápidamente y lo resolvemos también aquí todos juntos ahora mismo en clase. Mirad por favor el ejemplo 11, ¿de acuerdo? Tenemos que Alex compra en una frutería y compra, mirad, tenemos cerezas, tenemos peras, naranjas y manzanas. Es decir, que en este caso el espacio vectorial está formado por 4 dimensiones. Tenemos en este caso 4 componentes del vector, ¿verdad? A partir de ahora, nuestros vectores harán siempre referencia a las cerezas, ¿de acuerdo? Las peras, las naranjas y manzanas, ¿de acuerdo? Tenemos esto, cerezas, peras, naranjas y manzanas. Entonces, en primer término, tenemos que lo que estamos comprando, la compra que estamos realizando, la cantidad que estamos realizando, pero este vector, si os fijáis, puede hacer referencia en este caso a Berta o puede hacer referencia a Alex, ¿de acuerdo? Tenemos dos personas, Berta y Alex. Vamos a mirar en este caso si hablamos de Berta o hablamos de Alex, ¿de acuerdo? En el caso de Berta, pondré en este caso el vector B, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que hace referencia a Berta. En este caso tenemos que Berta está comprando 2 kilos de cerezas, está comprando 2 kilos, nada de peras, 2 de naranja y 4 de manzana. En cambio, Alex está comprando ¿cuánto? Lo repito con A, para que sea más sencillo, de A, ¿de acuerdo? De Alex, tenemos que Alex compra 3 de cerezas, 4 de peras, 3 de naranjas y 5 de manzanas, ¿de acuerdo? Esta es la información que tenemos de los vectores de compra. Y después tenemos información también correspondiente a los precios. Cuando hablemos de los precios, en este caso lo voy a representar con la P, ¿de acuerdo? Y tenemos el siguiente vector. En precios el vector corresponde a 0,6, que es el precio de las... No, 0,75, perdonad, que es el precio de las cerezas, ¿verdad? Luego vienen las peras, que es 0,6. Luego vienen las naranjas, que serían 0,5. Y por último tenemos la información correspondiente a las manzanas, que es 0,4, ¿verdad? El orden siempre, el que está estipulado desde el inicio. Siempre cada uno con su dimensión correspondiente, con su componente, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, me dice, representa la información de este problema haciendo servir los vectores. Aquí utilizamos los vectores. Tenemos los 3 vectores del estudio. Lo de compra Berta, lo de compra Alex y el precio correspondiente a cada uno de las frutas. Seguidamente me dicen, ¿cómo es el vector total de compra total? Es decir, la compra total, la compra de Berta más la compra de Alex. Entonces, para hacer la compra total, lo voy a representar en este caso con el vector C, que corresponderá a sumar lo que compra Berta más lo que compra Alex. Es decir, tendríamos 2, 0, 2, 4 y a esto le sumamos 3, 4, 3, 5. Evidentemente esto no haría falta hacerlo con vectores, es muy sencilla esta información. Lo que quiero que veáis es que con vectores se puede llevar a término cualquier tipo de ejercicio. Este sería el vector compra, ¿de acuerdo? El coste total de la compra agregada, es decir, la compra juntando a Berta y Alex. Entonces, ¿qué haríamos? El coste total correspondería básicamente, que voy a ponerlo así, el vector coste total, bueno, vector no, porque en este caso es un producto escalar, ¿verdad? El coste total sería en este caso coger la compra total y multiplicarla por el precio. Es un producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces, cogeríamos 5, 4, 5, 9 y todo ello lo multiplicaríamos por 0,75, 0,6, 0,5 y 0,4. Para resolverlo, multiplicaríamos 5 por 0,75, más 4 por 0,6, más 5 por 0,5, más 9 por 0,4. Y así obtendríamos el resultado correspondiente, ¿de acuerdo? Y luego me dice, comprueba que el coste de la compra de Alex más el coste de la compra de Berta es igual al C. Evidentemente, si yo hago este vector por este
y este por este, obtener lo mismo que hubiera obtenido en el C. Una vez visto esto, y ya para finalizar la clase de hoy, mirad por favor rápidamente en la página 6 el ejemplo 12. Muy rápido, lo hacemos en 2 minutos. Os dejo 2 minutos para que lo hagáis y lo resolvemos todos juntos, ¿de acuerdo? Este ejemplo muy sencillo, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo 12, donde tenemos la producción con su correspondiente vector, que corresponde a azul, negro y rojo, la producción de cada uno de ellos, el precio al cual vendemos cada uno de ellos, los azules, los negros y los rojos, y el coste de producción de cada uno de ellos, el azul, el negro y el rojo, ¿de acuerdo? A partir de aquí me dice el B, calcula el ingreso. Para calcular el ingreso, que será un valor concreto, ¿de acuerdo? No será un vector, sino que será un escalar, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos? Cogeríamos la producción, que es Q, y lo multiplicaríamos por el precio, ¿de acuerdo? 100 por 10, más 80 por 11, más 50 por 12. Seguidamente me dice, el coste total. El coste total correspondería a ¿qué? Este es el unitario, sería el coste por la cantidad producida, es decir, cantidad producida multiplicado por coste unitario, es decir, 100 por 5, más 80 por 5, más 50 por 6. Y luego me dice el beneficio. El beneficio sabemos que es igual a ingreso menos costes. Por lo tanto, lo que aquí obtuviésemos, que sería un escalar, menos este escalar, me daría el beneficio, ¿de acuerdo? Y me dice, calcula también la distribución de ingresos, costes y beneficios para cada bolígrafo. Pues haríamos lo mismo. Para el bolígrafo azul, miraríamos 100 por 10, ¿de acuerdo? Para los azules, haríamos en este caso 100 por 10, que sería en este caso 1000,
menos 10 por 5, que sería, 5 por 100, que serían 500, ¿de acuerdo? Es decir, que el beneficio correspondiente al bolígrafo azul sería 500, ya que está ganando 1000 y el coste que le corresponde son 500. Así es como resolveríamos toda esta información, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, podríamos realizar lo mismo para el negro y el rojo. Con esto acabamos la clase de hoy. Repito, ya sé que es una clase relativamente sencilla, pero no sé para entender luego lo que posteriormente iremos analizando. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, no dudéis por favor en preguntarlo siempre por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, mucha suerte.